iniciamos con los protocolos de, bueno, protocolo de enrutamiento dinámico, particularmente OSPF, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que necesito comentar es que, bueno, OSPF, al igual que RIP, digamos, es un protocolo de enrutamiento muy dinámico, es un protocolo de enrutamiento dinámico, muy dinámico. Protocolo de enrutamiento dinámico, ¿vale? A diferencia de lo que pasaba con RIP, donde ya nosotros comentamos que lo que tenía el protocolo RIP era que, aunque sí estaba soportado por todos los enrutadores, prácticamente por cualquier dispositivo de enrutamiento que tuviese Cisco iOS, pues básicamente soportaba RIP. Sin embargo, su usabilidad no era muy elevada. Sin embargo, ¿qué pasa con OSPF? Pues pasa lo contrario, que es un protocolo de enrutamiento muy usado y extremadamente soportado, ¿vale? Fenomenal. Entonces, ¿qué otro detalle? Además de ser usado y soportado, ¿por qué esta usabilidad y este soporte que tiene? Por la primera razón, porque es un protocolo y a su vez es un estándar abierto, ¿vale? Es un estándar abierto, ¿vale? Abierto, ¿vale? Y luego, bueno, ya un poco más en detalle, ya nosotros conocimos en clases anteriores que al final OSPF es un Interior Gateway Protocol, ¿vale? Entonces, su naturaleza, su usabilidad, fundamentalmente se data de usarse dentro de los AS, Autonomous System, ¿verdad? O sistema autónomo, evidentemente. Entonces, la naturaleza del protocolo, es decir, OSPF, es un protocolo de estado del enlace o de link state, ¿vale? Entonces, al final, como nosotros hemos comentado, el objetivo de los protocolos de enrutamiento no es otro que el de aprender ruta. Es decir, un protocolo de enrutamiento, como no deja de ser OSPF, trabaja en el plano de control. Yo creo que eso ya lo habíamos comentado, la diferencia que había entre el plano de datos y el plano de control, ¿vale? Entonces, un protocolo de enrutamiento no deja de trabajar en el plano, o siempre trabaja en el plano de control. Y en este plano de control, ¿qué es lo que va a hacer él? Pues él lo que va a hacer es, por ejemplo, aprender rutas, ¿vale? Aprender rutas. Entonces, para lo cual, OSPF aprende de cada ruta y subred de toda la red donde está siendo implementado. Es decir, que por cada enrutador tiene que haber la misma información sobre la red. Si nosotros tenemos una red muy pequeñita, ¿vale? Una red muy pequeñita, así, ¿vale? Bueno, tenemos una red muy pequeñita como esta que estoy dibujando acá, donde aquí tenemos R4, aquí tenemos R2, aquí tenemos R3, aquí tenemos R5 y aquí tenemos R1, pues en una red muy pequeñita, pues es muy sencillo, es muy sencillito, ¿vale? Es muy sencillo donde cada enrutador tenga la misma información sobre la red. Es decir, cada uno de los enrutadores desde R1 hasta R5, todos van a tener la misma información. ¿Almacenada dónde? Pues evidentemente en bases de datos. ¿Vale? Esa información va a estar almacenada en bases de datos y cada uno de los enrutadores tendrá la misma información. ¿Vale? Ahora, la pregunta es, ¿cómo aprendes, cómo en este plano de control aprendes rutas? Pues evidentemente para aprender rutas, pues necesitas de mensajes, ¿vale? Necesitas de mensajes. Y específicamente, ¿vale? La forma de aprendizaje en el caso de OSPF y en el caso de los protocolos de estado de link state, ¿vale? O estado del enlace, pues básicamente estos mensajes se llaman como link states advertisement,
Es decir, repito, link state advertise, a ver si no la cuelo, a ver si no me cuelo, ¡bumba! Creo que no. O también conocidos como LSA. ¿Vale? Entonces, ¿qué información van a contener los LSA? Y en la clase que viene veremos capturas de tráfico, etc., etc. Pues información como, por ejemplo, las subredes. Información de subredes, ¿vale? ¿Qué otro tipo de información? Bueno, rutas, evidentemente, ¿no? ¿Qué otro tipo de información? Pues información de otras redes. Toda esa información está contenida y se manda en los LSA. Es decir, que este tiene la capacidad o necesita o envía LSA, este envía LSA, este envía LSA y así sucesivamente. ¿Vale? Fenomenal. Entonces, la información enviada en los mensajes LSA, ¿vale? Pues como ya hemos avisado aquí, un segundo que se me ha perdido vale. Como ya hemos avisado aquí, la información enviada a través de los LSAs, pues básicamente se almacena en unos sitios que se llaman, pues en este caso, base de datos. Vamos a coger, por ejemplo, el enrutador número 5, y vamos a crearle un plano acá, ¿vale? Vamos a crearle un plano acá, ¿y qué es lo que va a hacer el enrutador 5? Este enrutador 5. Pues este enrutador 5 lo que va a hacer es almacenar en ¿dónde? En el link state database que va a almacenar el LSA, el otro LSA, el otro LSA, el otro LSA y ya estamos, ¿vale? Los LSA enviados de cada uno de los otros enrutadores que pertenecen a esa red, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es que todos los enrutadores tengan la misma información. Repito, todos los enrutadores contendrán la misma información de las rutas en todas las link state database. ¿Vale? Fenomenal. Entonces, para lograr este objetivo, es decir, para lograr este objetivo, ¿eh? Que las link state database estén actualizadas en todos y cada uno de los enrutadores, con la misma información, pues digamos que tenemos que seguir una serie de pasos, ¿vale? El paso número uno, ¿vale? El paso número uno, evidentemente, tiene que ser en convertirse en vecino, vecino OSPF, ¿vale? Es decir, que al final, si te conviertes en vecino OSPF, está, digamos, al final lo que va a hacer es formar un enlace que está formado por dos enrutadores en el mismo enlace que están de acuerdo con formar una relación de vecinos. Por ejemplo, R1 y R5 sobre este enlace, ellos dos son vecinos. R1 y R2, R2 y R4 y así sucesivamente, ¿vale? Una vez que los vecinos se relacionan, ¿vale? Una vez que ya los vecinos ya se han convertido en vecinos, ya hay una relación, pues entonces se procede al intercambio de información de base de datos. Pues intercambio información de base de datos, ¿vale? Y entonces en la etapa número 3, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues entonces selecciono la mejor ruta, selección de la mejor ruta para ser agregada a la tabla de rutas. Entonces, para poder hacer la selección de la mejor ruta, la cual va a ser agregada a la tabla de ruta, pues entonces tenemos que realizar un cálculo. Y ese cálculo
ese cálculo, es decir, vamos a seleccionar la mejor ruta, que la vamos a meter luego a la tabla de ruta, que evidentemente no es esta base de datos, la vamos a meter a la tabla de ruta y por lo tanto necesitamos hacer el cálculo del SPF, ¿vale? Necesitamos hacer el cálculo del SPF. Entonces, recordad, OSPF, ¿vale? El protocolo OSPF, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer el cálculo del SPF. Entonces, al final tenemos que buscar la trayectoria que sea más corta, ¿vale? Tenemos que buscar la trayectoria que sea más corta. Y no solo la trayectoria que sea más corta, sino que también tenemos que buscar, digamos, la trayectoria. Recordad que estamos hablando de un protocolo de estado del enlace, ¿vale? Es un protocolo que estado del enlace. Entonces, al final, nosotros lo que vamos a buscar es el shortest path first. Es decir, vamos a buscar el camino, la trayectoria más corta que exista, ¿vale? Sin embargo, para nosotros es este estado de corto, como es un protocolo de estado del enlace, pues evidentemente tiene que ser matizado, ¿vale? Tiene que ser matizado. Es decir, no estamos hablando que cuando hablamos de corto no es un tema de necesariamente de distancia, no es un tema de saltos, ¿vale? Entonces, a eso me refería con el matiz, ¿vale? Entonces, intentemos entonces ser aún más específico, es decir, aquí ya nosotros hemos dejado claro los 3 pasos que necesitamos seguir. Ahora vamos a analizar uno de los pasos paso a paso, ¿vale? Entonces, cuál es la primera etapa que hemos comentado que es fundamental? Pues la primera, evidentemente, es convertirse en vecinos. Pues vamos a ver cómo es ese procedimiento de convertirse en vecinos. Entonces, antes que una relación entre vecinos se forme, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer un enrutador, lo primero, ese enrutador R1, es seleccionar un router ID. ¿Vale? Al final, este router ID básicamente es un número para identificar al enrutador, ¿vale? Es un número, un identificador para identificar al enrutador, ¿vale? Y este número tiene normalmente un formato de IPv4, ¿vale? Que es solamente el formato, es la anotación, pero no es una IP en sí, ¿no? Entonces, tiene un formato IPv4 y que puede ser, digamos, de 2 maneras agregado. Una forma de hacerlo es manual, es decir, usas un comando y lo fuerzas, ¿vale? O la otra forma es automática. Esta lo ejecuta el propio enrutador, ¿vale? Entonces, para lo cual, para que esto suceda, el enrutador va a hacer, ¿qué va a hacer? Pues evidentemente verificar inicialmente que no exista un RID, es decir, un router ID, ¿vale? Un router ID, es decir, que este router ID no haya sido asignado manualmente. Si él observa que no hay un RID que ha sido asignado manualmente, entonces el enrutador selecciona como RID, escuchad esto, la dirección IP loopback más alta. Es decir, que si no hay un RID, entonces el RID va a ser la dirección IP loopback más alta, ¿vale? Y en caso no hay interfaces loopback, si no hay loopback, pues entonces,
¿vale? Es decir, si no existe loopback, no hay loopback, perdón, si no hay loopback, entonces lo que va a hacer es seleccionar como read la dirección IP más alta de las interfaces que no son loopback, ¿vale? De las interfaces que no son loopback. La dirección IP más alta de las interfaces que no son loopback. ¿Qué es loopback o cómo lo podemos asociar? Pues piensa en loopback, en el caso de los enrutadores, como nuestro localhost en el caso de los ordenadores, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa acá? Si uno asigna la dirección IP al enrutador, ¿vale? Al router, ¿sí? Entonces, esto lo que va a hacer es que va a coger la dirección IP activa más alta asociada a una interfase. Es decir, si uno viene y el enrutador no tiene loopback y el enrutador, usted no le ha asignado manualmente el read, él lo que va a hacer entonces es buscar la dirección IP más alta, ¿vale? La dirección IP activa más alta asociada con una interfase. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una dirección IP asociada a esta interfase. Por ejemplo, tenemos aquí la dirección IP asociada a esa interfase, que sería 172.30, ¿vale? Punto 1.1. Y luego tenemos por acá la 192.168.1.1. Y luego tenemos acá la 10.1.1.1. Vale, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el enrutador? Pues buscar la dirección IP, ¿vale? La dirección IP más alta asociada a una interfaz. Entonces, ¿cuál sería en este caso? Y aunque parezca del tipo de sorprendente, pues la selección sería esta de acá. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dirección IP más alta, no estamos haciendo referencia a los números en cuestión, sino que estamos haciendo referencia a la clase de la dirección IP. Si clase A, clase B o clase C. Es decir, para esa dirección de red, ¿vale? Para esa red, ¿cuántos ordenadores hay por detrás de esa red? ¿Vale? Y entonces, eso es el punto y ese es el criterio de selección que toma el protocolo SPF para seleccionar el router ID. ¿Vale? Ahora, esto también nos lleva a una pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante asignar el read manualmente? Pues la respuesta es que además de porque identifica al router, sí, y esa identificación del router al final va a jugar un papel importante en la creación de los enlaces virtuales cuando el router no está directamente conectado al área cero, ¿vale? Además de eso, la importancia crece porque el enlace depende de este identificador. Y si, por ejemplo, ese enrutador se reinicia, ¿vale? Intentaría entonces obtener como ID la IP más alta y entonces si no coincide por alguna razón con la IP que tenía anteriormente, pues lo que va a pasar es que se rompería el enlace. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tienes un enrutador acá y tienes otro enrutador aquí, ¿vale? Este es R2 y este es R1. Ellos dos tienen el establecimiento de un enlace, aquí hay otros enrutadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, digamos que este enrutador que está conectado a la corriente, pues se pierde su alimentación y luego lo vuelves a conectar.
Si el read es igual a la dirección, si está asociado, tiene asociada la dirección, sí, porque no ha sido puesto este read manualmente y lo que tiene puesto es la dirección IP más alta, lo que va a suceder es que en cuyo caso, donde cuando este read, cuando este, perdón, router se vuelva a enchufar, vuelva a tener energía, ¿vale? Vuelva a estar alimentado y vaya a buscar la dirección IP más alta, si esa interfaz de donde encontró la IP ya no tiene esta IP, tiene otra, entonces este valor de read va a cambiar y eso va a provocar básicamente que este enlace se rompa. ¿Vale? Fenómeno. Entonces, una vez que el enrutador tiene asignado un read, repito, este es el paso 1, ¿eh? Una vez que el enrutador tiene asignado un read, ¿qué pasa ahora? Pues el siguiente paso es buscar al vecino, ¿vale? Para lo cual, lo que va a hacer, ¿vale? El enrutador, tenemos el enrutador acá, vamos a buscar el otro acá, ¿vale? Lo que va a hacer es enviar un mensaje de hello, ¿vale? Entonces él crea un paquete de hello, ¿vale? ¿Y qué contiene ese paquete de hello? Pues contiene el read, ¿vale? Y contiene los vecinos. A ver que siempre me confundo con escribiendo esta palabra, ¿vale? Entonces él manda un paquete de hello, ¿vale? Que contiene su read y sus vecinos en esta dirección. Ahí va, ¿vale? Entonces, perfecto, ¿no? Entonces, este es R1 y este es R2. Fenómeno. Para establecer relación con los vecinos, existen, digamos, requerimientos importantísimos que se necesitan saber, ¿vale? Dentro de los cuales, por ejemplo, pudiéramos incluir, ¿vale? Y que estos requerimientos van a ser analizados por R2, donde necesitamos saber el área ID, ¿vale? Necesitamos saber subredes, necesitamos saber los intervalos de hello y los intervalos bueno, en el caso que prácticamente el intervalo de pérdida o de muerte, necesitamos información acerca de la autenticación y necesitamos, por ejemplo, también información como es el read. ¿Vale? Fenomenal. Entonces, ¿qué debe suceder para que se pueda establecer una sincronización? Pues, por ejemplo, que los enrutadores deben estar en la misma red, ¿vale? Que deben tener el mismo hello y el mismo def. Es decir, estos timers deben estar sincronizados. Entonces, básicamente, cuando hablamos de def timer, digamos que es el tiempo en que el enrutador espera sin escuchar un hello message antes de asumir que su vecino está muerto. ¿Vale? ¿En qué también debemos ponernos de acuerdo? En la autenticación. ¿Y en qué debemos ponernos también de acuerdo? En que este read sea único. ¿Vale? Entonces, perdón. Entonces, cuando un router va a recibir un router OSPF o un router que tiene implementado OSPF recibe un hello de su vecino, pues ¿qué hace? Pues chequea el hello el intervalo y el def interval, ¿vale? Chequea la máscara de su red para saber que somos vecinos, estamos en iguales subredes, chequea el área y chequea, por ejemplo, la autenticación, que por ejemplo se puede basar básicamente en la contención de password, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a diferencia de RIP, ¿vale? A diferencia de RIP, que lo que hace es envía broadcasts, ¿vale? Recordad lo que dijimos, o no necesariamente era literalmente broadcasts,
sino que también vimos, cuando vimos las capturas de tráfico, que también había multicast. ¿Vale? Entonces, OSPF, los OSPF Hello Package, ¿vale? Donde se envía la información relevante, ¿vale? Este hello se envía cada 10 segundos, ¿vale? Y el def, ¿vale? El def se envía, sí, perdón, el timer def se setea en 40 segundos. Es decir, que si en 40 segundos no se ha recibido un paquete de ese vecino, se toma como que ya no existe. Cuando nosotros veamos las capturas de tráfico de Wireshark, nosotros vamos a poder observar cómo dentro del OSPF Hello Package, pues hay un campo dedicado al Hello Interval y hay otro campo dedicado al, o también conocido como router DEA o Def Interval. Este comúnmente seteado en 40 segundos y este comúnmente seteado en 10 segundos. ¿Vale? Un detalle muy importante y que no se puede dejar pasar por alto es que OSPF como protocolo es extremadamente detallista. Es decir, que utiliza, por ejemplo, los timers para evitar un fenómeno que se llama mismatch. Para evitar esta especie de desacoplamiento. Ahora, además de este mecanismo que tiene él de utilizando los timers para evitar los desacoplamientos, pues hay un segundo detalle que es realmente relevante en OSPF, además de los timers, pues que no es otro que la presencia de áreas. ¿Vale? Es decir, otro mecanismo que promueve OSPF, ¿vale? Y que digamos que RIP evidentemente no tiene, pues es la presencia de áreas. ¿Vale? Pensemos que el número de área, ¿vale? El número de área también lo vamos a encontrar dentro de este tipo de mensajes. Cuando veamos las capturas, vamos a ver que tienes un área ID. Y en un rato, un poco más adelante, veremos la importancia de este área ID. ¿Vale? Adicionalmente a la presencia de timers, a la presencia de áreas, ¿vale? Pues OSPF también promueve la autenticación, que es algo que RIP, por ejemplo, no soportaba. ¿Vale? El objetivo de la autenticación, evidentemente, es el evitar que se conecten dispositivos maliciosos. ¿Vale? Entonces, para este propósito, lo que hace es contar con una clave de un solo uso, o también conocida como One Time Password. Es decir, esta clave de un solo uso que se les permite o que le permite autenticar el paquete que viene de otro dispositivo. ¿Vale? Entonces, muchas veces se puede ver dentro de el paquete en la captura de tráfico Wireshark el tipo de autenticación. ¿Vale? Por ejemplo, el tipo de autenticación, si es autenticación por password, está identificada como 1, ¿vale? Y de los diferentes tipos de autenticaciones que soporta el protocolo OSPF. ¿Vale? Otro, digamos, recurso que promueve OSPF y es el hecho de que para que haya un intercambio de paquetes en el área, pues estos deben tener la misma máscara de su red. Esto es un poco lo que habíamos hablado, ¿vale? Por lo tanto, sí, estamos hablando de la máscara de su red de la interfaz en cuestión, ¿no? Entonces, aquí, nuevamente, dentro de este paquete, en la captura de tráfico severa, también hay un campo dedicado a la network mask. ¿Vale? Fenomenal. Entonces, si todos estos pasos se completan, si todos estos pasos se completan,
Pues el enrutador se va a mover al estado de init. Repito, si todos estos pasos se completan, y ahora vamos a ver cómo quedarían. Es decir, si nosotros regresamos al estado anterior, podemos decir que en este estado, cuando él va a enviar el paquete, el hello message, el estado de este es down y aquí el estado de este es down. Si estos mecanismos se cumplen, pues entonces básicamente podemos decir que uno de los enrutadores va a cambiar de estado, porque él ha podido verificar todos estos puntos que aquí hemos comentado. Y ese enrutador que va a cambiar el estado no va a ser otro que el enrutador, en nuestro caso práctico, de R2. Y ya va a pasar de down a init. ¿Y qué va a pasar con R1? Pues que se va a quedar en down. Sin embargo, ahora R2 tiene la capacidad de responder a R1 diciéndole, oye, aquí está mi hello. ¿Y qué contiene el hello? Pues evidentemente mi read, que puede ser, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, que ha sido puesto manualmente. Y ahora te voy a decir a mi vecino. Pues yo tengo como vecino al 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Yo tengo como vecino al 1, 1, 1, 1. Entonces, él está diciendo, bueno, vale. Él ya, si este es, si mi ID era 1, 1, 1, 1, pues ya yo veo acá cuando reciba este paquete, ¿vale? Digo yo, me refiero a R1, ¿eh? Cuando recibe este paquete, en que él ya me reconoce como vecino. Entonces, cuando el router 1 recibe el hello, pues él ya no pasa a estado init, sino que pasa a un siguiente estado, porque él ya sabe que ya había enviado ese paquete, y pasa a un siguiente estado, y este estado se llama two-way, el two-way, ¿vale? Aquí está R1, que ha cambiado y ha pasado a estado two-way, ¿vale? Entonces, para este estado, lo que hace es encapsular un nuevo mensaje hello, pero ahora ahora él reconoce al otro enrutador como vecino. Es decir, en este punto, si él está en two-way, el otro está en init, evidentemente. Y ahora lo que él hace es, vale, voy a construir otro paquete y le voy a decir, oye, mi read es el 1, 1, 1 y 1, pero además mi vecino, a ver, no la lío, ¿listo? Es el 2, 2, 2, 2. Y se lo voy a mandar, ¿vale? Es decir, que ya ahora lo estoy reconociendo a él como vecino. Y por consiguiente, lo que va a suceder ahora, perdón, y por consiguiente, lo que va a suceder ahora es que ambos enrutadores van a pasar al estado de, como imagino que ya estaréis pensando, de two-way. ¿Vale? Ambos enrutadores pasan al estado de two-way. ¿Vale? Fenómeno. Entonces, ahí va. Bueno, déjame quitar acá. Ah. Vale, fenómeno, aquí estoy. Bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué más de la red OSPF? Aquí está. Vale. Entonces, ahora vamos a entrar dentro de lo que se conoce como respaldo, porque ya ellos son vecinos. Ahora vamos a entrar dentro de lo que no sé como respaldo
de la red OSPF. ¿Vale? Pues antes de el Inter-Designated Router y el Backup Designated Router, es decir, el Inter-Designated Router y el Backup Designated Router, ahora vamos a ver, son son enrutadores que no son vecinos, ¿vale? Pero que tienen una función muy importante. Repito, el Designated Router y el Backup Designated Router, pues ellos dos no son vecinos, pero se encargan de servir de respaldo a la red OSPF. Y por lo tanto, sin respaldo, lo que puede suceder es que haya una cascada de mensajes que contribuyan a la congestión de la red cada vez que hay algún tipo de cambio en la red. Recordad que hablamos de protocolos de estado del enlace y que dependen muchísimo de que se estén enviando constantemente paquetes. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta especie de mecanismo de backup, de mecanismo de selección de un enrutador, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, digamos, un switch, ¿vale? Al cual están conectados todos los enrutadores o SPF que van a pertenecer al core de una red. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, y esto es la conexión, perdón, a otra red, ¿vale? Cada uno de ellos es un enrutador diferente, ¿vale? Entonces, por este motivo, para evitar la congestión producto del envío de paquetes cada vez que hay un pequeño cambio en la red, se crean entonces los designated routers. ¿Vale? Entonces, lo que hacen los designated routers es que evitan que las actualizaciones de red, ¿vale? O que provocan o que ayudan a que las actualizaciones de red solo sean escuchadas si vienen de este tipo de enrutador. Es decir, los mensajes de actualización de red solo se escuchan si vienen de este enrutador. Y por lo tanto, lo que provoca es que el resto de mensajes sea descartados. Es decir, que si en mi red este router ha sido elegido como designated router, perdón, y este enrutador ha sido elegido como backup designated router, tú únicamente vas a aceptar mensajes de actualización que vengan de este enrutador, ¿vale? Si este percibe un cambio en su red, en una de sus redes que él tenga conectada, y envía una actualización a toda la red, pues el resto de enrutadores van a descartar esa actualización, ¿vale? El resto de enrutadores van a descartar esa actualización. ¿Por qué? Porque no es una actualización enviada por el designated router, ¿vale? Que es el router que ha sido elegido para enviar ese tipo de mensaje. La selección, porque aquí viene otro punto importante, porque es verdad que solo vale lo que ellos deciden, pero su selección, ese es backup designated router, ¿vale? Está basada en la prioridad que se envía en el hello message, pero normalmente esta se setea por defecto. Es decir, normalmente su selección, aunque sí hay un mecanismo automático para hacerlo, normalmente esta se setea por defecto. ¿Y eso quién lo hace? Pues evidentemente los administradores de red. Entonces, muchas veces la elección, cuando no lo vas a setear, esta selección se lleva a cabo utilizando el router ID más alto. ¿Vale? Fenómeno. Entonces, vamos a analizar ahora, una vez que ya tenemos esto en mente, un segundo, perfecto. Vamos a analizar ahora cómo es el proceso de intercambio de información. ¿Vale? Entonces, ya tenemos
partimos de la base donde ya tenemos enrutadores que son vecinos, ¿vale? Estos dos enrutadores que voy a poner aquí, ya ahora sabemos que son vecinos, ¿vale? Que pueden ser cualquiera de ellos, ¿eh? Pero yo para que se entienda, voy a regresar al tipo de imagen que teníamos anteriormente, ¿vale? Entonces, una vez que los enrutadores vecinos ya cambian de estado, cambian de two-way, ¿vale? Que fue donde los dejamos anteriormente, van a ellos a cambiar a un estado conocido como X-start, que es el siguiente estado, ¿vale? Entonces, van a cambiar automáticamente, porque ya ellos dos son vecinos, van a cambiar el estado de X-start como parte del intercambio de información. Es decir, ya ellos van a comenzar a enviar ya información regular, ¿vale? Entonces, van como parte de ese intercambio, cuando van a iniciar el intercambio de información, cambian al estado X-start, de forma que, digamos, lo que se hacen es seleccionar, digamos, los estados de máster y esclavo basado en el router ID. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a suceder con el que es el máster? Por ejemplo, si este es el máster, pues el máster va a controlar el número de secuencia y lo que va a hacer es iniciar el proceso de intercambio de paquetes. Entonces, si este está puesto como máster, pues el otro evidentemente se pone como esclavo. ¿Vale? Entonces, la relación maestro-esclavo o master-slave, ¿vale? Básicamente esta relación master-slave lo que hace es permitir, ¿eh? Y si permitir que se determine quién enviará primero, ¿vale? Su descripción de la base de datos, ¿vale? Y este description database, que es como se llama el tipo de mensaje, el description, lo que contiene es el estado del enlace, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería este procedimiento? Pues muy sencillito, pues ellos van a cambiar de estado y ahora van a pasar de Xstart, ahora van a pasar al llamado estado es exchange, es decir, repito, exchange, exchange, perdón, el exchange, aquí esto es AN, exchange, ¿vale? Y entonces van a poder enviar los llamados mensajes description, database, o lo que es lo mismo, database description. ¿Qué contiene ese description database? Pues básicamente lo que va a contener es información de las subredes que él tiene directamente conectada. Por ejemplo, 192.168.1.0/24, ¿vale? Y 192.168.2.0/24. Ah, vale. ¿Y quiénes son esas subredes? Pues, oye, aquí yo tengo una, mírala aquí, 192.168.1.0, ¿vale? /24, y la otra, 192.168.2.0/24, ¿vale? El otro va a decir, ah, vale, 192, yo te voy a compartir que conozco yo la 192.168.2.0/24 y que también conozco la 192.168.3.0/24 y es esta que está aquí, 192.168.3.0/24. ¿Vale? Entonces, a continuación, los enrutadores, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a poder solicitar cualquier información adicional, ¿vale?
a través de mensajes que van a continuar siendo de esta naturaleza, es decir, ellos nuevamente, aquí están los dos enrutadores, aquí hay uno, aquí al otro, aquí vuelven a tener la capacidad de enviar el mensaje de tipo DVD, cuantas veces ellos quieran, solicitando más información, ¿vale? Y en ese trance, ellos van a pasar al estado de loading. Loading, ¿vale? Es decir, que ahora han cambiado del estado exchange al estado loading. ¿Vale? En este estado, es decir, en el estado loading, pues básicamente ellos van a pedir información relevante acerca de las subredes, ¿vale? Y aquí van a tener capacidad de intercambiar para hacer ese tipo de intercambio de mensajes un poco más detallados, pues van a poder intercambiar tres tipos de LSA, de Link State Advertisement. ¿Vale? Ahora entran en juego los Link State Advertisement. Pues dentro de este loading van a tener la capacidad de intercambiar qué tipo. Todo esto como parte de otro formato de mensaje, evidentemente. Pues qué tipo. Pues el LS Request o el LS Request, ¿vale? Ah, perfecto. Pues también tenemos aquí el LS Update. Y cuando digo update, quiero que recuerde a estos dos compañeros, a estas dos entidades, la importancia de ella y con el envío de actualizaciones. Y por último, el LS ACK de Acknowledgement. ¿Vale? Entonces, una vez que el intercambio del LSA utilizando estos mecanismos se ha llevado a cabo, ¿vale? Y ellos dos están intercambiando toda esa clase de información, pues entonces ellos van a cambiar de estado de loading, ¿vale? Van a cambiar a estado full, ¿vale? Van a cambiar a estado full. Es decir, que recordad, hablamos entonces de que, recapitulando, down, down, de ahí vas a pasar a init down, de ahí vas a pasar a two-way init, de ahí vas a pasar a two-way two-way, de ahí vas a pasar a exstart, de ahí vas a pasar a exchange, de ahí vas a pasar a loading y de ahí vas a pasar a full. ¿Vale? Es decir, en la primera etapa donde existe esa especie de handshake, con los hello, pues es donde tienen estados diferentes. Pero el resto del tiempo, cuando ya comienzan a hacer diferentes intercambios de mensajes, pues ya los dos van cambiando de estado en simultáneo. ¿Vale? Entonces, evidentemente, este procedimiento tiene todo el sentido del mundo si hablamos de una red P2P. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si la red es P2P, pues aquí todo está controlado. Lo que pasa es que si la red, digamos, es una red de tipo broadcast, como la que comentábamos hace un rato, es decir, esta red donde teníamos el enrutador, ¿no? Donde, es decir, digamos, si la configuración de la red, por ejemplo, si la configuración de la red es así, ¿vale? Y aquí hay redes que nosotros no conocemos. Entonces, esto es una red, digamos, de tipo P2P. Y tiene todo el sentido del mundo que el procedimiento sea como hemos comentado. Si la red es de este tipo, donde lo que haces es enviar muchas veces más mensajes de difusión o de broadcast, aquí es donde comienza a ganar todo el sentido del mundo, porque ya aquí la comunicación de él va a ser con este y con este, ¿vale? Pero aquí tiene todo el sentido del mundo, porque él tiene que difundir, porque no tiene a nadie directamente conectado, pues entonces, para evitar congestión, gana muchísimo valor la presencia de un de un DR y un BDR. ¿Vale? Y eso es lo que quiero que se pueda comprender. Es decir,
que en un escenario no necesariamente tiene que ser tan común la presencia de un DR y un BDR, pero en otro tipo de escenarios sí. ¿Vale? Entonces esto nos lleva a que pasemos a la etapa donde pues ya nosotros nos hemos convertido vecinos, ¿vale? Sí, vamos a regresar acá, a ver dónde estaban, ¿vale? Ya nos hemos convertido vecinos, ya hemos intercambiado los mensajes, ¿vale? Los link state database, y ahora vamos a pasar a la selección de la mejor ruta, ¿vale? Fenomenal. Entonces, vamos a intentar ver cómo es el proceso de selección de la mejor ruta, porque ya yo voy conociendo, ya sea por esta vía o por esta vía, yo tengo información, ya he rellenado o populated mi base de datos, y ahora voy a ver cómo hago la selección de la mejor ruta, ¿vale? Entonces, para hacer la selección de la mejor ruta, ¿vale? Se usa una métrica llamada coste asociado al enlace, ¿vale? Y este coste asociado al enlace se basa en el ancho de banda de las interfaces, ¿vale? El cálculo, ¿vale? Básicamente me voy a mover aquí, ¿eh? El cálculo de este coste del ancho de banda, ¿vale? Se realiza de la siguiente manera, ¿vale? Se realiza a través o utilizando el ancho de banda de referencia, es decir, cuando hablo del ancho de banda de referencia, ¿vale? Dividido el ancho de banda de la interfase, perdón, bandwidth de la interfase. Es decir, que cuando hablamos del ancho de banda de referencia, hablamos del ancho de banda que va a soportar la línea, dividido el ancho de banda de la interfase. ¿Vale? Entonces, el ancho de banda de referencia por defecto, el ancho de banda de referencia por defecto, ¿vale? Es el de 100.000 kilobits por segundo, ¿vale? Entonces, como lo que se hace es poner un ancho de banda de referencia, ¿vale? Normalmente, repito, el ancho de banda de referencia debería hacer alusión al ancho de banda de la interfase, pero como todas las interfaces, perdón, al ancho de banda del canal, perdón, pero como cada canal tiene su particularidad, entonces lo que se hace es setear esto en un valor, digamos, en un valor de referencia, ¿vale? Entonces ese valor de referencia, por defecto, está en 100.000 kilobits por segundo. Entonces, si pensamos en un enlace de tipo serial, ¿vale? Donde tú tienes que una interfaz serial tiene un bandwidth por defecto de 1, o 1.54 kilobits por segundo, por lo tanto el coste sería la división o el cociente de 100.000 kilobits por segundo dividido 1.544. Y eso, sí, perdón, 1544, ¿vale? Kilobits por segundo. Y eso, es decir, 100.000 dividido 1544 da 64. Y ese es el coste, ¿vale? Entonces, una vez que tú tienes el coste calculado, ¿vale? Una vez que tienes el coste calculado, pues entonces ahí es cuando entra a jugar, tiene a jugar el algoritmo de Dijkstra, ¿vale? Entonces, ¿cómo entra en juego el algoritmo de Dijkstra? Pues el algoritmo de Dijkstra entra de la siguiente forma. Digamos que nosotros tenemos un conjunto de enrutadores y observad esto que voy a hacer acá. Tenemos enrutador, 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 aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿vale? Y entonces ahora los vamos a unir todos. Este para acá, este está unido aquí, aquí le vamos a poner una red, aquí le vamos a poner una red,
¿vale? Aquí le vamos a poner una red, este está unido aquí, este está unido acá. Un segundo, aquí tenemos otra red, aquí tenemos otra red, y por último aquí tenemos otra red, y vamos a poner uno más aquí. Aquí tenemos otra red, aquí tenemos otra red, y aquí tenemos otra red, ¿vale? Entonces, vamos a poner los pesos, ¿vale? Vamos a poner los pesos. Entonces, digamos que producto de esos cálculos en función del tipo de interfase que haya, ¿vale? En función del tipo de interfase que haya, pues entonces podemos determinar calculando lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un enlace de 1500, un coste de 1562. Aquí tenemos un coste de 65. Aquí tenemos un coste de 65. Como este tipo de red, digamos que al final son redes donde a la cual no se van a enviar paquetes porque solo hay host, aquí 1, 1, 1, 1 y 1, ¿vale? Aquí tenemos un coste de 10, aquí tenemos un coste de 10, aquí tenemos un coste de 1, ¿vale? Aquí también tenemos un coste de 1 y aquí tenemos un coste de 65, ¿vale? Vale, entonces, es decir, ¿cómo he asignado estos costes? Pues ya lo hemos explicado, ¿no? Ya lo hemos explicado. Pero hay formas de hacerlo, es decir, como bien dijimos, 100.000 en kilobits, ¿vale? Otra forma de hacerlo, que también se suele utilizar bastante, es, eh, perdón, es el coste, ¿vale? Es el coste, ¿vale? Otra forma muy común de hacerlo es decir, cost es igual a 100 dividido el ancho de banda, pero ahora en megabits por segundo, bits por segundo, cualquiera de las dos variantes, ¿vale? Entonces, costes comunes tenemos, por ejemplo, 56 kilobits por segundo, que equivalen a los 1785. Por ejemplo, los 64 kilobits por segundo, que equivalen a 1562. ¿Vale? Un T1, que es un enlace de 1544 kilobits por segundo o 1.5 megabits por, 1.5 megabits por segundo, pues equivale a 64, ¿vale? Por ejemplo, si tienes un E1, ¿vale? Que tienes un 2048 kilobits por segundo o 2.48, pues esto equivale a 48 de coste. Por ejemplo, si tienes un Ethernet, ¿vale? Si tienes un Ethernet, pues vas a tener 10, y si tienes un Fast Ethernet, sí, si tienes un Ethernet, evidentemente Ethernet es de 10 megabits por segundo, entonces este coste, aquí un Fast Ethernet sería 1, por lo tanto aquí tenemos Fast Ethernet, Fast Ethernet, Fast Ethernet, Fast Ethernet y así sucesivamente, ¿vale? Fast Ethernet, ¿vale? Y entonces, por eso es la distribución que he colocado acá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos otorgando costes o pesos o métricas a cada uno de los enlaces que tiene cada uno de los enrutadores, es decir, desde R1 hasta Rn. ¿Vale? Entonces, cada router se considera el root, digamos, la raíz de la red. Y por lo tanto, aplica, ¿vale? Aplica el shortest path first, también conocido como algoritmo o a través de la aplicación del algoritmo de Dijkstra. La aplicación de esto se basa en los pesos de los algoritmos para determinar la mejor ruta, y esta mejor ruta que va a salir como resultado la va a agregar en la tabla de enrutamiento. ¿Vale? Entonces, a pesar de haber varias opciones de enrutamiento, solo una va a estar en la tabla de enrutamiento. ¿Vale? Entonces, eso es el mecanismo
que se usa, ¿vale? Entonces, vamos a ver, para un ejemplo muy concreto, vamos a intentar ver, vamos a reducirlo a 4 enrutadores para que esto sea mucho más sencillo el cálculo. Entonces, el siguiente ejemplo que vamos a mostrar, ya me estoy quedando sin espacio acá, es un ejemplo con 4 enrutadores, ¿vale? Y entonces el enrutador R1 va a querer calcular los costes para cada uno de los enlaces y seleccionar el menor coste como el mejor. Y aquí repito, menor coste como mejor, ¿vale? Entonces, ese camino asociado va a ser el que va a ser seleccionado como par o que va a ser incluido dentro de la tabla de enrutamiento. Entonces, aquí vengo yo y digo, perfecto, R4, ¿vale? Recordad, R1 es el que va a calcular, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio para R1. Entonces, tengo R4, tengo aquí R1, tengo aquí R5, tengo aquí R2 y tengo aquí a R3. Vamos a unir y vamos a colocar los costes, ¿vale? O mejor dicho, vamos a colocar 1544 kilobits por segundo. Vamos a decirle que estos son 10 megas de ancho de banda, es un Ethernet. Vamos a ponerle aquí 100 megas de ancho de banda. Vamos a ponerle aquí 100 megas de ancho de banda. Vamos a decir que aquí hay 10 megas de ancho de banda. Y vamos a poner aquí que aquí hay 1544 kilobits por segundo. Aquí podemos decir que hay 10 megabits por segundo y aquí podemos decir que, vale, aquí no, aquí, bueno, podemos decir que también hay 10 megabits por segundo. Pero bueno, este no es necesario. ¿Vale? ¿Por qué digo? Porque aquí esto es una red que puede ser de host, no hay datos para acá, pero por ejemplo, esta pudiera ser, aquí pudiera haber más enrutadores para acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir R1? ¿Vale? R1 va a decir, oye, para llegar a R4, ¿vale? Para llegar a R2, para llegar a R5, ¿vale? Entonces, para llegar a R4, él va a decir, bueno, para llegar a R4, yo tengo varias formas, ¿vale? Entonces yo digo 64, ¿vale? Porque tengo un T1 que ya yo había dicho que el T1, ya había dicho que el T1 era 1.5, es decir, 1544. Entonces yo digo, bueno, para llegar a R4, un segundo, aquí está, ¿vale? Para llegar a R4 va a ser igual a 64, ¿vale? Más 64 más 64, perdón, más 10, ¿vale? Más 10, es decir, 64 más 64 más 10, ¿vale? Entonces, ahí yo tengo, por ejemplo, una primera aproximación. Para llegar a R2, yo tengo 10 más 10 más 10. Entonces voy a sumar, voy a decir 138, 30, y por último, para llegar a R5, voy a decir que tengo 1 más 1, ¿vale? 1 más 1 más 10. Y esto da 12. ¿Vale? Es decir, quiero decir, para que me entendáis, cuando digo para llegar, me refiero para llegar al otro extremo, quiero decir, para llegar a esta red de aquí, a la 10.0.0.0, a esta red que hay aquí. Si mi camino, el camino que selecciono, el camino que cojo es R4, pues tengo que tener 64 más 64 más, aquí habíamos dicho que son 10 megas, y como la referencia es 100, pues entonces más 10. Si cojo el camino de R2, pues eso sería 10 más 10 más otros 10, 30.
Y si coge el camino de R5, si coge este camino, serían 1 más 1 más 10, 12. Por lo tanto, como resultado, ¿cuál sería la mejor ruta? Pues evidentemente esta que está acá. ¿Vale? Y esto a grandes rasgos, ¿vale? Es la forma en que funciona el protocolo OSPF, ¿vale? Entonces esto es un pequeño brief que quería darles del protocolo OSPF y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.